Nunca imaginé que una carretera desierta pudiera esconder tantos secretos. La ruta hacia Matehuala parecía tranquila aquella noche, iluminada solo por las luces amarillentas de mi automóvil. El viento arrastraba un silencio inquietante que se sentía más fuerte que cualquier ruido que pudiera existir. Cada kilómetro recorría historias que jamás quise escuchar, aunque sentía que la propia carretera me llamaba. Mientras avanzaba, un frío extraño recorría mi espalda, como si alguien me observara desde los arbustos. Las ramas crujían bajo un viento que parecía susurrar nombres que no reconocía, y un sentimiento de urgencia se apoderaba de mí. Miré por el retrovisor y juraría que una sombra humana se desvanecía entre los árboles, pero cuando giré, no había nada. La carretera se extendía como un túnel interminable, y cada señal de tránsito parecía advertirme que no me detuviera, aunque algo invisible me impulsaba a frenar. Un rugido distante rompió el silencio, pero no provenía de ningún motor conocido. 2. Mis manos temblaban ligeramente sobre el volante, y traté de concentrarme en la carretera. Había escuchado historias sobre viajeros que desaparecían en la misma ruta, pero siempre las descartaba como leyendas urbanas. Sin embargo, esa noche todo parecía demasiado real. Entre los árboles se vislumbraban figuras que desaparecían cuando intentaba enfocarlas, y una sensación de ser seguido crecía con cada curva. La radio comenzó a fallar, soltando fragmentos de voces desconocidas que decían palabras incomprensibles, como si alguien quisiera comunicarse a través del aire estático. Cada vez que intentaba acelerar, sentía que un peso invisible presionaba el auto hacia el costado de la carretera, y un grito apagado parecía salir de las entrañas de la tierra. A lo lejos, luces que no pertenecían a ningún vehículo aparecían y desaparecían, intermitentes, burlándose de mi cordura. Un olor a tierra húmeda y humo antiguo invadió el habitáculo, como si los recuerdos de tragedias pasadas se mezclaran con el aire que respiraba. 3. Decidí no detenerme, pero mi corazón latía tan rápido que parecía querer salirse del pecho. Recordé las advertencias de quienes conocían la carretera: nunca detenerse, nunca mirar atrás, y siempre mantener las luces encendidas. Sin embargo, una curiosidad peligrosa me empujó a bajar la velocidad para observar mejor lo que me rodeaba. Vi un hombre de rostro pálido, con ropa desgastada por el tiempo, parado a la orilla del camino, con los brazos extendidos como si quisiera detener a los viajeros. Parpadeé y desapareció, dejando solo el eco de un suspiro que me heló la sangre. Cada sombra parecía tener vida propia, moviéndose con intenciones desconocidas, y el camino parecía doblarse más allá de la física normal. Intenté no pensar en lo que podría ocurrir si me detenía, pero la mente humana tiende a imaginar lo peor cuando siente que la realidad se fragmenta. 4. El reloj del automóvil se detuvo de repente, marcando la misma hora, como si el tiempo también estuviera atrapado en esa carretera. Una niebla espesa comenzó a descender sobre el pavimento, reduciendo la visibilidad a apenas unos metros. Entre la bruma, figuras humanas y animales se mezclaban en siluetas imposibles, y escuché pasos que no correspondían al ritmo de mi motor. Cada sonido estaba distorsionado, como si la carretera misma susurrara secretos olvidados de los viajeros que nunca llegaron a Matehuala. Sentí que los arbustos se movían por voluntad propia, empujándome hacia el centro del camino. La luz de los faros parecía reflejar algo que no debía existir, y cada sombra proyectada en el asfalto me recordaba que no estaba solo. 5. Un golpe fuerte en el auto me hizo sobresaltarme, pero al mirar no había nada visible que explicara el impacto. La respiración me volvió corta y entrecortada, y un sudor frío cubrió mi frente. Pensé en girar el volante y abandonar la carretera, pero un miedo irracional me impidió hacerlo. Era como si algo invisible marcara los límites de mi camino, obligándome a avanzar sin detenerme. En ese instante, escuché un llanto apagado que provenía de la parte trasera del vehículo, pero al girarme no había nadie. Cada segundo parecía una eternidad, y la línea del horizonte se perdía en un oscuro vacío que absorbía toda referencia de dirección. Sentí que la carretera se alargaba indefinidamente, estirándose más allá de lo posible, atrapando a quienes se atrevían a desafiarla. 6. Intenté concentrarme en el motor, en el ruido constante del auto, pero incluso eso parecía cambiar de ritmo, acompasándose con el latido de mi corazón. Entre los árboles, aparecieron luces que simulaban faroles antiguos, moviéndose hacia mí como si fueran guiadas por manos espectrales.
Cada vez que intentaba mirar de cerca, desaparecían y solo quedaba un frío intenso que se filtraba por las ventanillas. La sensación de ser observado se volvió insoportable, y empecé a sentir que mi propia sombra se separaba del cuerpo, siguiéndome con voluntad propia. Un olor a madera quemada y flores marchitas llenaba el aire, recordándome que cada historia de la carretera tenía un final trágico que los vivos rara vez contaban. 7. El miedo se mezclaba con la adrenalina, y mi instinto gritaba que no debía detenerme bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, un choque de luces me obligó a frenar por un instante. Al mirar, no había otro vehículo, pero la carretera frente a mí parecía oscurecerse, absorbiendo la luz como un pozo sin fondo. La sensación de vacío era tan intensa que por un momento juré que mi auto estaba flotando sobre la nada. Escuché susurros a mi alrededor, palabras que no comprendía, pero que tenían un tono urgente, casi suplicante. Cada vez que pensaba en mirar por el espejo, una figura oscura se reflejaba apenas unos segundos antes de desaparecer, dejándome con un escalofrío que recorría toda la columna vertebral. 8. El miedo llegó a su punto máximo cuando sentí que alguien tocaba suavemente mi hombro, aunque estaba solo en el auto. Miré hacia atrás y no había nadie, pero una sensación de presencia continuó acompañándome. Cada curva de la carretera se volvió más peligrosa, y sentí que los árboles y arbustos querían atraparme, alargando sus ramas como dedos ansiosos. La niebla parecía respirar, inflándose y contrayéndose, como si el camino tuviera vida propia. Pensé en apagar las luces, pero un instinto más fuerte me obligó a mantenerlas encendidas, recordándome la única regla que debía seguir: nunca detenerse. 9. Finalmente, entre sombras y luces que no pertenecían a este mundo, la carretera comenzó a despejarse ligeramente. Podía ver el horizonte y las primeras luces de la ciudad acercándose, pero el miedo no se disipó completamente. Sabía que había sobrevivido, pero que la carretera de Matehuala seguiría reclamando a otros imprudentes. Recordé cada detalle, cada figura espectral, cada sonido inexplicable, consciente de que mi experiencia sería difícil de creer para cualquiera. Sin embargo, la sensación de ser observado persistió incluso al salir del tramo más aterrador, como un recordatorio de que la carretera guarda secretos que nunca deben ser desafiados. 10. Hoy, cada vez que alguien menciona la carretera hacia Matehuala, mi corazón se acelera. He contado esta historia muchas veces, y aún así, cada palabra me hace temblar. Aprendí que hay caminos que esconden horrores más allá de nuestra comprensión, y que algunas advertencias no son meras supersticiones. Nunca detenerse en la carretera no es solo un consejo, es una regla de supervivencia. Cada viajero que se atreve a ignorarla se arriesga a encontrarse con lo que yo vi, con lo que nadie debería ver jamás. Y mientras escribo esto, escucho nuevamente el susurro del viento, como si la carretera me recordara que, aunque logré salir, ella nunca me olvidará.